La pregunta sobre si el arte tiene función puede llevar a discusiones larguísimas e innecesarias. La respuesta corta es que sí, y hoy vamos a hablar de una de las funciones más importantes y que se nos olvidó ahorita cuando debería importarnos más. Porque así es, gente, o sea, es una discusión medio larga y tal, porque tiene que serlo. Y sobre todo porque es que es una pintura, está ahí, no sirve para nada, está muy bien. Una de las disertaciones más comunes de estas es una que para los no muy avesados en la historia del arte, pero sí en la filosofía, es como muy fundamental, es la de Heidegger. Ahora, la cosa con Heidegger es que su intención es un poquito más totalmente filosófica y tal. Y está muy bien, no voy a creer que no. Pero cuando él habla de funcionalidad, habla de utilidad, ¿no? Él se pregunta si el arte es útil, no si tiene una función. Así es como busca separar la idea de arte y artesanía y esta cosa súper larguísima de la que no vamos a hablar hoy, pero sí hay que dejar claro que este ejemplo es ilustrativo porque es como, para empezar, es un texto bastante accesible, ¿no? El de Heidegger, y incluso hay un breviario que si lo pueden ir a checar está bien, que es el de arte y poesía, donde viene esta parte donde habla un poco de la función del arte y la diferencia entre arte y artesanía y poesía en otro apartado, ¿no? Está bien, pero no son como disertaciones que nos sirvan mucho cuando hablamos del arte en específico. Ahora, estas cosas requieren de entrenamientos diferentes, ¿no? Pareciera un poco que estamos negando la labor filosófica, pero no es así. Como ustedes saben, aquí trabajamos filosofía y arte, ¿no? Y literatura, en especial porque hemos estudiado las tres cosas. Eso es importante, que como es diferente ver el arte desde la filosofía o la literatura desde la filosofía o la literatura desde el arte. Por eso es que era importante para mí tener como estos tres entrenamientos diferentes, aunque fueran muchos años perdidos en mi vida. Pero por eso es que desestimamos luego ciertas cosas que se hablan desde otra proyección, que no tienen que ver con la disciplina que estamos tomando en ese momento, pero la idea es mezclarlas todas y es un poco lo que hacemos aquí. De lo que quiero hablar ahora es de la función que tenía el arte en cierto punto de las vanguardias, de la primera vanguardia, justo de la primera vanguardia, en el sentido que la mencionamos como vanguardia, que es el realismo, que aquí lo hemos trabajado un montón, pero parecía que no es suficiente. Hoy vamos a utilizarlo para reflexionar en cómo vemos el presente a partir de esta corriente artística. Es decir, ¿por qué es que nos falta hoy una idea de realismo, aunque creemos que consumimos realismo? Porque es el buen arte. Esto es va a ser una especie como de discusión diversa, pero vamos a hablarlo respecto a las pinturas y todo esto, así que no se espanten. Pero también vamos a criticar lo que está pasando hoy con los pensadores estos que creen que pueden cambiar el mundo sin observar la realidad, lo cual me parece lo más estúpido del mundo. Lo más estúpido del mundo. No puedes cambiar porque hasta ellos mismos en las realidades, las distintas realidades, la realidad. ¿Cómo puedes cambiar tu realidad si no observas ni dejas ser observada la realidad y la escondes? ¿Cómo chingados puedes ser tan imbécil para decir, es que no me enseñes eso porque está muy mal, y aparte la gente va a pensar que eso se puede hacer en la realidad, pero además tenemos que hacer visibilización? La visibilización de la que tanto hablan estas personas que quieren cambiar el mundo a partir de sus trabajos académicos, lo cual me parece más absurdo todavía, es la visibilización. Dicen, la visibilización es importante, es que hay que visibilizar. Estás tapando la realidad todo el tiempo y no dejas que la vean los otros porque piensas que los vas a mostrar una especie de pedagogía violenta. En fin, fuera de este discurso. El realismo, que no les voy a dar otra historia del realismo que ustedes pueden googlear, pero empieza con Courbet, y Courbet decía, hey dude, solo puedo pintar lo que veo, ¿ok? Lo que veo, y es lo único que hay que pintar. No me hagas pintar angelitos, no me hagas pintar santos en el cielo, porque no los he visto. Si me los enseñas, los pinto, pues no puedo. Entonces, sí está la idea de que el realismo tiene que ser específicamente lo que vemos en la realidad. Pero esto va a traer consigo una cuestión de pensamiento. Acuérdense que aquí no separamos el pensamiento de la época con la pintura de la época. Y si creemos que nuestro arte
contemporáneo está a la verga, es porque nuestro pensamiento está a la verga y porque los filósofos de hoy siguen a un coreano que siempre se me olvida el nombre y dice puras pendejadas obvias y así sé que dice, o puras pendejadas que la gente que se cree intelectual quiere escuchar. Es decir, nadie lee a la gente que sí está escribiendo cosas interesantes o que escribió cosas interesantes, porque hay que recordar que al igual que en el arte, la filosofía debe voltear hacia atrás. Porque es algo que nunca ha parado de hacer el arte. Voltear hacia atrás, tomar de ahí y recomponer. No como hicieron los postmodernos y los postestructuralistas. Y quien haga falta, que lo que hicieron fue tomar y ponerlo a su nombre y luego decir exactamente lo mismo. Estoy hablando de un peloncito. Y entonces, si vengo muy violento, gente, una disculpita. Vale madre. Vale madre para usted. Hay un chingo de canales. Hay un chingo de canales en todo YouTube donde ustedes van a escuchar lo que quieren escuchar. Y está muy bien. Aquí hay que hablar con fucking la seriedad que requiere el tema. No me importa. No, si estamos, por favor, vengan y dejen su like. Si les gusta, si no les gusta, no. Y ya. Es decir, lo importante es la reflexión, no que nos digan lo que queremos escuchar, ¿ok? Es lo que quiero decir. Es lo que quiero decir con este discurso. En fin. Esta onda de copiar la realidad no iba solo incluido con la imagen de la realidad. Esto es lo que nos gusta ahora. Y cuando alguien pone en Instagram sus dibujitos y pone, oye, 100,000 horas en este dibujo, eso es otro tipo de realismo. Y ese es contemporáneo y no es el mismo realismo que hacía Courbet. Ahora, esta onda de copiar la realidad incluía también copiar cómo estaba la realidad. No cómo se miraba la realidad, sino cómo estaba la realidad. Pero sobre todo, y si esto siempre va a ser así, ¿cuál es la única disputa de la pintura con la verdad pura? La única disputa de la pintura con la verdad pura es que la está pintando una persona. Significa que hay subjetivismo. Pero también en la historia es subjetiva. No la historia como la realidad histórica o la verdad histórica que nadie la puede encontrar, sino cuando leemos historia, estamos leyendo la opinión de alguien también. Así que piensen en eso. Y aplica para los posts de Facebook, para los tweets, para las noticias que ven. Cuando alguien les juega el dedo en la boca y les inventa una mentira sobre un güey de un político que les cae mal, sea de izquierda o de derecha, según el canal que vean. Los tontos son ustedes. Por creer que lo que se está diciendo es completamente la verdad. No existe. En fin, la pintura, la única pelea que tiene la pintura con la verdad es que está pintada por una persona. Por eso Manelo va a decir, no, es que yo lo que quería era como yo miraba el mundo, mi propia interpretación, mi originalidad, ¿no? ¿Qué me importa la tradición? O romper con la tradición más bien, porque lo acusaban de rebelde y tal. Él también era un realista. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tiempo? Cuando pasa lo de Courbet y empieza a manejarse el realismo, empiezan a salir un montón de realismos diferentes. Realismos en los que se hablaba de la situación como la de Courbet, como la de Millet, como la de Daumier, que mostraban en esta situación del mundo y que hacía que la gente que miraba las pinturas, que tenía el dinero para ir a ver pinturas o comprarlas, viera realidades que no le tocaban a ellos. Entonces era una especie de visibilización, como dicen ahora, visibilización, como si fuera el gran término. Y era una forma de mostrar, oye, tú estás muy bien y tus pinturas estas viejitas donde hay un montón de gente encuerada está muy bien, pero tú no estás viendo la realidad. Ves esta pintura para no ver la realidad. Tienen que pensar que antes de Courbet, de Millet y de Daumier, la gente, pero es que investiguenlo para que no crean que les estoy diciendo mentiras. Antes de eso, los campesinos y los pobres y la gente que vivía en situaciones horribles, antes de eso, siempre estaba feliz en las pinturas. Antes de eso, los campesinos trabajaban muy contentos, muy en película de Disney. Muy en plan, cavar y oro sacar. Cavar y oro sacar. ¡Qué maravilla! Así eran las representaciones. Entonces lo que hacen estos vatos, no, pero cuando uno está levantando trigo, la cosa no está tan a gusto porque me duele la espalda, me canso, tengo que inventar posturas para estar más o menos cómodo.
Y no es que anden muy contentos, llegan contentos en la mañana porque ven a su amigo trabajador, ¿y qué onda? ¿Cómo estás? Y tal, y luego a chingarle de sol a sol. Hemos visto aquí un montón de pinturas que muestran eso, ¿no? La realidad. Ahora, después de esto, se va intercambiando por una realidad más social. Manet de pronto va a pintar el bebedor de absenta, por ejemplo, que es un güey de la calle y que se ve mejor vestido que nosotros, pero es un güey de la calle. O los dos personajes estos de Daumier viendo la luna, ¿no? Que puedes notar cuando uno es pobre y otro es rico. No tenemos la idea de un realismo como igual a la imagen sin connotación de presentar la realidad hasta después. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero también piensen, por ejemplo, en la pintura ya más política, que hablamos de una especie como de que llamado realismo socialista. Ahora, el realismo socialista, que esto no le va a gustar a mis amigos que se creen comis, pero era una cosa propagandística asquerosa. Aquí está la imagen, pero se los voy a contar como si no estuvieran viendo la imagen. Todas las imágenes eran un montón... un montón de niños. Es que ustedes las han visto como esta burla que hacen los americanos de los rusos, ¿no? Pero son esta onda de Stalin, alto, grandote, como iluminado, pero... y un montón de niños queriéndolo conocer y abrazándolo, y él viendo hacia el cielo como si fuera El Salvador. Lo cual está bien raro, porque como todo político de la época, pues era un asesino y así. Pero el realismo socialista no era nada realista, pues. Es lo que digo. Lo que quiero decir es que siempre se han modificado las palabras, pues porque, bueno, realismo es realista, esa es la realidad socialista. Pero nunca existió, pues. O sea, no había un montón de niños llevándole flores a Stalin. Y si tú eres muy fan de estas cosas y estás a punto de quitar el video, está muy bien. Está bien que seas fan de una postura política o de una postura filosófica tal, pero también hay que ver que la gente es gente, ¿no? Y pues Stalin era mierdita cuando había que ser mierdita y ya, güey, o sea, no hay que ponerlo porque no era un santo, pues, ni en el sentido cristiano ni en el sentido filosófico. Lo que digo es que estas pinturas eran ridículas porque eran pura propaganda. Eran la gente feliz mostrando cosas felices, ¿no? Pero que en realidad no pasaba en la realidad. O sea que era una mentira, pues. Y hay unas representaciones, por ejemplo, en videojuegos donde presentan como figuras dictatoriales, como en Far Cry 6, que de pronto tú vas manejando por las calles de No Cuba. Vas manejando por las calles de no es Cuba, y está un güey que no es Fidel, ¿no? En el poder. Y entonces vas manejando y te paras. Y a mí me gusta mucho ese juego, sobre todo por eso. Te detienes y te bajas y hay un cartel gigante y de pronto está, que es una cosa genial, está no Fidel ayudándole a unas personas cualquiera a arreglar el motor de su carro en una especie como de espectacular. Y así como todos nos ayudamos en Yara. Yara es la Nokua. Es eso, o sea, es como esta cosa que seguramente pasa en Norcorea y tal, que el sujeto en poder proyecta imágenes diciendo esto es lo que se vive bajo mi reinado, ¿no? Y eso era falso. O sea, utilizamos la palabra realismo ya como cuestión propagandística también, ¿no? Entonces, naturalmente que esto pasa incluso ahora, ¿no? En Estados Unidos se vive una especie de... ahora surrealismo extraño, donde está pasando todo al mismo tiempo. Tienes a Trump posteando a Obama y a su esposa como changos, lo cual me parece que eso ha cancelado a muchas personas, pero no te va a cancelar si es el presidente de la derecha estadounidense. Ahora, ¿qué le va a hacer una cancelación a Trump? Pues nada, ¿no? Justo eso está pasando ahora, donde la realidad está siendo como bloqueada, y es un poquito de lo que quiero hablar ahora. ¿Cómo es que todos ustedes... y cuando digo ustedes me refiero a esta gente que me da un poquito de risa, que es como, vamos a pelear por el mundo y tal. Pero hace 2 semanas, hace una semana, todos estaban que si ICE había hecho esto, que si ICE.
Y está muy bien, claramente esta cosa es la Gestapo en nuestro tiempo. Y ya, y si tú eres de derechas, tienes que entender que los de la Gestapo también tenía gente que decía, no, pero es que las leyes están muy bien. El problema no son las leyes, el problema es cómo ejecutas las leyes. Pues obviamente, si hay gente ilegal, pues hay que sacarla, está muy bien. Esa es la justificación racional, está muy bien. Pero ¿para qué les disparas a la gente, güey? O sea, si tienes el poder y tienes el papel, lo que está mal es que andes exigiendo a la gente que te muestre sus papeles cuando es por su propio derecho, no tenían por qué hacerlo, ¿no? Pero como hacen un perfil racial, ahorita vamos a hablar un poquito de raza, pues ese es un problema ya más contemporáneo, ¿no? En la onda de la racialidad. Entonces ves a alguien así, bonito, a ver, dame tus papeles, ¿no? Cosa que según por constitución no se podía hacer. Ese es el verdadero problema. Pero como ustedes estaban hablando de eso y que mataron, ¿no? Y que era una poeta y la mataron y el imperialismo y tal. Pero de la nada, todos mis compitas, todo mi círculo de gente que quiere salvar al mundo, de una hora para otra, de un minuto, de un segundo, de pronto ya no sabemos si ahorita ahí se está disparándole a alguien, pero los files, ahora todos estos vatos, pero es que cómo les juegan el dedo en la boca, güey. ¿Cómo usted es muy antisistema y muy antiimperialismo y no hay que hacerle caso a los yanquis? Pero les dicen, ahora habla de esto y todos ustedes hablando de canibalismo, del abuso. Esta conspiración tenía toda la razón porque en esta lista. ¿Por qué son tan estúpidos, güey? ¿Cuándo han visto que un héroe... Ay, Dios mío. Además, fuera del Chapulín Colorado. ¿Cuándo han visto que un superhéroe sea tan estúpido como ustedes? O sea, ¿cuándo han visto? Son como... Son como el... Como el perrito de Up. Que está así, uy, somos muy contentos, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal cosa. Una ardilla. Así. Perdónenme. Pero si ustedes estaban hablando hace 2 semanas de los asesinatos de ICE y cuando se les pasó el coraje de 2 minutos, que además ni siquiera les pinchen pata, güey. Y les voy a decir por qué no. Porque su problema no es con las muertes, güey. Su problema no es con los asesinatos, güey. Su problema es que lo esté haciendo el régimen político que no les gusta, güey. Y a mí eso se me hace lo más cobarde e hipócrita del puto mundo. Como si no mataran en Tijuana a 8 güeyes al día. Como si la pinche pelea que tenían hace años, de que 9 mujeres mueren al día y no sé qué en México, eso ya no nos importa. Como si aquí afuera, allí, en este camellón del lugar por donde vivimos, no asaltaran todos los días. Como si no picaran a gente que no quiere soltar su teléfono. Como si no fuéramos uno de los países más peligrosos del mundo. Como si no fuéramos gobernados por el narcotráfico. Y ustedes, y estos güeyes matan gente. Pero como las muertes las están haciendo el imperio, ustedes dicen, esas muertes sí son, de eso sí hay que hablar. De eso sí hay que hablar. Pero luego el imperio les dice, pero ya soltamos estos files. Vamos a ver todos estos files. Los muertos, esos pueden esperar. Están bien Agarren un tema, fíjense bien, agarren un tema. Agarren un tema y quédense con ese. Que aunque salga otro mucho más emocionante con el que pueden sacar likes en sus Instagram por sus enojos, sus berrinches. Olvídenlo y péguense a uno. Ice, hasta que se acabe Ice. Pero, péguense. En fin. Perdón. Es que como estudié filosofía, pues están todos mis compitas de filosofía. Y luego como estudié letras, están todos mis compitas de letras en mis redes.
Lo de historia del arte, pues no, ¿eh? O sea, los que estudian contemporáneo sí se creen que están salvando el mundo estudiando arte contemporáneo. Pero en general no. Pero estos güeyes que viven una realidad bien alterada donde todavía son muy idealistas, pues... O sea, el filósofo nunca va a dejar de ser idealista, ni modo. El filósofo común, digo, porque hay gente que se mete a hacer cosas chidas. Y sé que ahorita más de uno está pensando, yo soy ese que se mete a hacer cosas chidas. Mira, y cuando uno ya pierde toda la esperanza, lo que hace es como ir a estudiar la realidad y pensarla, es de lo que estoy hablando. Para tratar de vivir un poquito mejor. Yo no puedo ir a parar a la gente de ICE, pero sí puedo hablar sobre la realidad y cómo ha sido importante mostrarlo. Ese fenómeno es igual al de la historia del arte. Es decir, que ahora podamos ver lo que están haciendo ciertos grupos hace mucho más visible universalmente algo que probablemente en la Segunda Guerra Mundial tardó en darse a conocer, ¿no? Este conocimiento sobre estos grupos policiales y toda esta onda ayuda a que podamos entender qué está pasando en la realidad, ¿no? En fin, la realidad pues a través del arte ha tenido una función como esa que ha apoyado de los movimientos sociales de su tiempo. No solo de los movimientos sociales de su tiempo, sino del pensamiento filosófico de su tiempo, que es un poco de lo que hablamos en esta sección. Y no nomás hacer rant sobre qué pendejos están los güeyes de izquierda y los de derecha al mismo tiempo, sino que pensemos la realidad a partir de un punto medio. Es decir, a partir de lo que está pasando o de lo que sabemos que pasó en algún tiempo. La realidad no es una cosa estática para empezar. Hay cosas que siempre están. El hecho de que somos humanos, por ejemplo. Y como decimos aquí muy a menudo, hashtag pinche humano. Y eso no lo podemos quitar, ni modo. Ni modo. Es cuanto hay. Pero lo cierto es que el arte ha tenido una función a partir de esa vanguardia, que se ha mantenido y que ha cambiado, como vimos en el realismo socialista y tal, y que después va a pasar a esta idea del realismo americano, por ejemplo. El realismo americano, que tiene como esta función un poco también de mostrar la realidad cruda como es, pero con una onda más de, pero somos América y estamos bien. O sea, porque eso es lo que ustedes tienen que saber de Estados Unidos. Estados Unidos siempre se ha creído mejor que todos nosotros, güey. O sea, Estados Unidos es tu compa que... Puede empezar que todo lo que quiere que le sale bien. Que si es, este güey, o sea, no, lo planea, se cae, se tropieza, pero todos modos le sale. Ese es Estados Unidos. Ese es tu amigo, el que si tú desearías algo, él ya lo tiene. Ese es Estados Unidos. Tu primo, el primo con el que te comparaba tu mamá, ese es Estados Unidos. Ni modo. Tienen una tierra con suerte. Y si no se la roban. Ese es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos te mostraba como sí a los niños pobres jugando, pero también te muestra que están bien con eso. O sea, te muestra que entienden su lugar en el engranaje, pero te siguen mostrando niños con ropas rotas. Ya vimos al vendedor de periódicos alguna vez en esta sección, pero también te muestra niños jugando en la escuela, pasándola muy bien, pero que puedes denotar que son de escasos recursos, ¿no? Y que su intención era un poco mostrar más la realidad con un poquito de positivismo, ¿no? Positividad. Entonces, no, pues estamos bien. Sargent hacía un poco eso, ya también lo hemos visto, ¿no? Siempre las niñas jugando y muy a gusto ahí con las luces y entre flores y todo es un paraíso americano, la naturaleza americana, el landscape americano. Pero también tienes a pintores como Tanner, que era un pintor negro y que además le gustaba mucho la idea de pintar lo negro por un ratito. Ahora es una cosa muy rara, naturalmente, que cuando Tanner a finales del siglo XIX se da cuenta que las cosas van cambiando un poquito, al menos para él, que era un privilegiado entre una raza no privilegiada, empieza a pintar cosas como la realidad negra. Ahora ustedes tienen que pensar que cuando se pintaba lo negro, ¿cómo se pintaba? Que volvió a pasar con Covarrubias. Tenemos un video sobre Covarrubias que hizo Humberto,
donde explica muy bien como su trabajo en el Harlem y tal. Pero incluso antes de Covarrubias, con estos dibujos medio caricaturescos, las pinturas sobre negros eran así, pues se burlaban de cómo celebraban, los acusaban como de tribalizar su cristianismo. Entonces como que se burlaban un poquito de ellos. Y lo que hace este vato Tanner es empezar a pintar la realidad de la raza negra en su día a día. Entonces hasta como estas pinturas de género. Acuérdense que las pinturas de género son pinturas que hablan de una cosa del día, de algo ocasional, de algo que pasa y ya, ¿no? Entonces eso, aunado a la idea de que pues apenas estaban adquiriendo algunos derechos y la cosa no pintaba bien, porque todavía el siglo pasado fue horrible para ellos y sigue siendo en Estados Unidos. Esa es la realidad. Y no nada más en Estados Unidos. Naturalmente que el racismo es una cosa que se da en todos lados, porque nos la enseñan, ¿no? El propio Sartre va a decir, yo todavía tengo una especie de racismo interiorizado del que no me puedo quitar, ¿no? Él decía que cuando algún estudiante blanco francés así entregaba un mal trabajo, él se sentía con el derecho de decir, pinche trabajo feo y la chingada, pero cuando alguien negro le entregaba un trabajo y no estaba tan bien, él trataba de ser más cuidadoso. Y para él eso era una forma de entender cómo estaba siendo discriminatorio con el negro. Entonces, incluso cuando esto era como... Lo hacemos todos nosotros, cuando vemos que alguien tiene una dificultad somos menos violentos con esa persona o menos como energéticos a la hora de explicarle algo, y él piensa eso como una especie de discriminación y para él era una forma de racismo, ¿no? Es decir, en lugares como Francia, Estados Unidos, donde hubo mucha comunicación entre las dos razas, y en México pues ya tenemos un video sobre el Espartaco negro mexicano, ¿no? Donde también hubo una especie como de relación, pero luego putazos. Pensémoslo pues como esta idea en la que toca entender que ha sido una raza desprotegida y que él lo que planeaba era proyectarla en la pintura. Cuando vemos pinturas como la lección de Banjo, que creo que se llama, podemos ver no nada más al señor, un anciano enseñándole banjo, una cosa del súper cultural negra que luego los blancos tomaron. Acuérdense que tanto el rock, que tanto les gusta a la gente de derecha ahora, que cuando era de izquierda, ¿te acuerdas cuando el rock era contracultura y ahora todos los metaleros son de derecha? Eso está bien loco. En fin, Es que tienes un hijo, eres un metalero de pelo largo y estás muy contra las reglas y crees en Satán y luego tienes un hijo y dices, es que no, es que mi hijo no puede creer. Loquísimo. Bueno, todos estos, el country, que es muy blanco, muy sureño blanco y tal, también viene de cuestiones negras, de la música negra. O sea... El rock and roll se lo robamos, el rap se lo estamos robando, el country se lo robamos, el blues, el jazz, todo eso es negro, ni modo, aunque no les guste, o sea, ni modo. Pues esa pintura es súper cultural porque plantea un momento en la vida de las personas negras en las que tenían una comunión con alguien y traspasaban su cultura, ¿no? Pero la pintura que a mí me parece más interesante todavía es esta que ya están viendo, que es este señor y este niño viéndose de lado a lado de la mesa y están rezando y están siendo agradecidos, que la pintura es los pobres agradecidos, que es una pintura fantástica y que es aplicable muy a nuestro México en unas zonas como separadas de la realidad en la que vive la gente que protesta, que no le importa el pobre, y eso es uno de mis mayores problemas. Le importa mucho lo que pasa en Estados Unidos porque odian el imperio, pero no les importa la pobreza de su país. Que me parece lo más triste del mundo. Apoyan a un gobierno que prometió ayudar a los pobres y ahora por apoyarlo ya no pueden decir lo que está mal con ese gobierno, que está haciendo todo menos apoyar a los pobres. Esta pintura, como ustedes pueden ver, es una escena de género, una escena del día a día, donde pueden ver a dos personas que seguramente tienen poco, que en la mesa puede verse que tienen poco o nada que comer, y que pueden ver el contraste como de los colores y de las luces, y todo está muy estéticamente perfecto, pero ustedes pueden ver la austeridad de la mesa,
¿no? La austeridad de apenas unas porciones de comida y que probablemente serviría solo para alimentar a uno, pero que además están rezando, como agradeciendo la comida. Y eso, fuera de la connotación de religiosa, que a ustedes les puede gustar o no lo religioso, pero eso implica una parte de la humanidad que no podemos descifrar del todo, la cuestión de la fe, ¿no? Está entre las preguntas antropológicas, ¿qué puedo esperar? Es una cuestión de fe. Incluso los ateos deben tener fe de ciertas cosas las que no pueden estar seguros. La fe no es nada más religiosa, ¿no? La esperanza es una cosa humana. Es por eso que aparece en los mitos como algo hecho para el humano, como una perdición, si se quiere. Pero también es importante notar cómo hay una especie como de cansancio, de fatiga, de hartazgo. La pintura no solo muestra la realidad de una comida, muestra la realidad de una vida. Y eso también es el realismo. Es como en la expresión de los trazos y de las facciones de las caras que estamos poniendo en los perfiles, podemos ver una especie como de sumisión casi natural de las personas en esas realidades y que además representan como una cuestión de esperanza. Aquí todavía está esta esperanza americana que les decía, pero pintada a partir de la visión de un afroamericano que tiene de la propia visión del afroamericano. Es decir, se están pintando a él mismo, cosa que no habíamos visto antes, cosa nuevísima. Y es importante que entendamos que esa realidad está todavía más apegada a lo que era en sí lo que estaba pasando en ese momento, porque cuando vemos las caricaturizaciones que se hacían de lo negro en la misma época, podemos ver cómo es una observación desde afuera. La otredad está pintando la otredad. Aquí no, aquí él, al tomar los temas negros, empieza a darse cuenta, esto es nuevo, esto es original, esto puede explotarse bien. Algunas de sus pinturas gustaron, esta no tanto. Para mí esta es magnífica y esta es una de las más elevadas que tiene, por la expresión de toda la pintura, la expresión de la mesa, los platos muy blancos, la jarra blanquísima, pero ellos casi en una postura de rendición, ¿no? No tenemos nada, igual agradecemos, cosa que incita a protesta, ¿no? Pienso que el que protesta hoy en día tiene un problema con un malentendido conformismo, que piensa que la gente que está en pobreza o que está sufriendo es conformista. Y no es que sea conformista, es que no tiene los medios, pero además de que no tiene los medios, es una persona que ha tenido que trabajar mucho para poder comer y eso cansa gente. Sé que nosotros no lo conocemos, sé que nosotros los que tenemos becas y los que hemos estado en la universidad y los que estudiamos y tal, no sabemos qué es eso. Pero existe una cosa que se llama cansancio. Y esa es la que hace que la gente no es que esté conforme, es que si quiere comer al otro día, tiene que descansar para poder ir a trabajar al día siguiente. Y no es que no estén enojados con el sistema, y no es que no entiendan lo que están pasando los otros. Ellos viven lo que pasan los otros. Ellos los asaltan, ellos tienen que ver si tienen que traer un arma, un cuchillito en la bolsa. Ellos son. Y esas son las realidades que nosotros no vemos cuando es que la gente es estúpida y no sabe. Lo mismo que pasó con Venezuela, cuando mucha gente está diciendo, pero ¿por qué están felices los venezolanos? No están entendiendo lo que está pasando. Sí están entendiendo, lo están entendiendo mejor que tú. No puedes ir tú desde tu pinche casa en Polanco o en la pinche La Roma o en Coyoacán y decirles, hey, ¿cómo puedes estar contento de que Estados Unidos tome tu... Güey, tú no sabes lo mal que la estaban pasando con el güey que estaba en el poder. Ellos sí. No están contentos porque les vayan a robar el petróleo. No seas pendejo. Están contentos porque ahora van probablemente a tener más que comer. Porque no van a estar torturando a su primo, a su tía, a su papá. No lo van a estar torturando en una cárcel. Sino que al menos tienen la esperanza de que la pueden pasar mejor ahora que no está el pendejo que los está oprimiendo, ¿sí ven? ¿Por qué no la lucha es contra la opresión? No entiendo nada, no entiendo. Pero es que no nos gusta que nos quite la opresión el imperio. Entonces dicen, oh, es que lo hizo Estados Unidos y hay que pensar en lo que está mal. Primero, déjalos que celebren que les quitaron ese puñetas del poder. Y luego ya les cuentas la historia de lo que ha hecho Estados Unidos en Latinoamérica. Que también hay que saberlo.
En fin, esta pintura y otras muestran una realidad que son las realidades más pequeñitas. Y es con lo que quiero terminar. Cuando vamos de la realidad y vemos como lo que hace tal presidente, lo que hace ICE, lo que hace quien haga falta, estamos viendo realidades grandotas. Pero generalmente por ver las realidades grandotas queriendo cambiar un problema mucho más imposible, una cuestión política, no vemos las realidades pequeñitas que son las que ha presentado el realismo desde siempre. O sea, el realismo, por ejemplo, Otto Dix, es un realismo súper expresivo de cuestiones de guerra, de cuestiones militares, te presenta abierta de una manera, quiero decir, por una parte, abierta la imagen bélica, pero también te puede presentar la individualidad. ¿Cómo sufre el hombre que está en la guerra, que a veces no sabe por qué está en la guerra? El sufrimiento individual y el aftermath, ¿no? De la guerra. Las consecuencias de la guerra. El estado de la tierra después de la guerra. Pero el realismo, desde los picadores de Courbet hasta la pintura de los pobres agradecidos de Tanner, buscan mostrar realidades individuales, que son las que cuando queremos cambiar el mundo nos olvidamos, que queremos cambiar el puto mundo, pero el homeless que está ahí no porque sea un junkie, sino porque no tuvo oportunidades, lo ignoramos, que porque alguien que está intentando desde muy abajo y busca escalar en lo social, creemos que es alguien que no entiende de realidades sociales y creemos que es alguien que no tiene conciencia social y que quiere pasar por encima de los otros. Estas determinaciones que no entendemos de la realidad individual que ignoramos por apostar por una realidad más grande, la que no vamos a poder resolver porque no te vas a ir nunca a Irán a pelear. Porque hasta como dijo Marx, que creían estas mismas cosas, pero mejor que ustedes, había que pelear para hacer estas cosas. Y nosotros creemos todavía en este fucking en esta utopía en la que si hablamos mucho y si gritamos, alguien va a cambiar y va a decir, bueno, está bien, creo que hay mucha gente quejándose en el centro de la Ciudad de México sobre esto que está pasando a muchos millones de kilómetros, entonces quizás sea mejor que paremos. Eso no va a funcionar, hay que pelear, pero no nos gusta que vaya a pelear a alguien que tiene los medios porque es el imperio. Entonces vivimos una contradicción absoluta. Pero estas pequeñas realidades, como la que muestra Tanner, la que mostraba Courbet, el vagón de tercera de Daumier, no nos interesan porque son como estas cosas individuales del mundo. Nadie está sufriendo. Güey, no comer por semanas es también mucho sufrimiento. Y estoy seguro que la gente no deja de comer porque quiere. Entonces, el realismo en el arte nos ha mostrado las realidades individuales, así también como las realidades como generales, pero las realidades individuales, el realismo tiene esa función. No es nunca la de mostrar una morra con gotas de agua en la cara y que te tomó 1000 siglos. Eso es fotorrealismo y eso es contemporáneo, parte de este arte que no les gusta. El fotorrealismo llega hacia la mitad del siglo pasado para hacer imágenes exactamente iguales a la realidad como protesta a lo abstracto anterior. Sí, también hay una protesta, pero su intención era mostrar objetos reales. Es decir, yo puedo pintar un vaso y me puede quedar muy bien. Y ese fotorrealismo, que hay unas pinturas impresionantes, va a tener una función menos de mostrar la realidad. Es decir, ya no es un realismo como esa vanguardia, sino va a ser una vanguardia que va a decir, yo puedo hacer una imagen gigante de una cara chiquita y mostrarla como si fuera un mural y va a aparecer una foto. Y eso, ya no tiene la pinche idea de hacer una especie de muestra de la realidad. Hace una muestra real del objeto, que casi quieras meter la mano y agarrarlo, o un brillo, ¿no? El brillo en el metal, que parece dificilísimo de pintar y que nunca habían hecho los de el barroco francés, pero que el artista contemporáneo sí podía hacer por los nuevos medios, por los nuevos materiales. Entonces, esta realidad mostrada de objetos no tiene la misma función que ese realismo. Y no les quiero hacer sentir mal, pero teóricamente, si a una persona le gusta más, lo aprecia más el arte
que es igualito a la realidad, pues significa que tiene muy poca percepción estética. Es decir, le gusta lo más fácil. Y no quiere decir que seas más tonto o tal, solo significa que no estás entrenado para entender interpretaciones o para entender intenciones artísticas dentro de modelos que no tengan que ver con la realidad que tú percibes. Pero hasta es simple. Si ya hay una foto de eso, ¿para qué lo pintas? Es estúpido. Toma la foto y haz una propia invención de tu percepción para recrear la imagen, ¿no? Parecía hasta fácil de decir. En fin, cuando hablamos de fotorrealismo, no estamos hablando de este otro realismo que está mostrando las pequeñas realidades individuales de la gente. Y con eso es lo que quería terminar. Cuando pensamos en que podemos cambiar el mundo y que debemos parar a Estados Unidos y Estados Unidos no debería invadir nuestros países, está muy bien, no debería y tienes toda la razón. Pero es una farsa pensar que tu opinión es importante, primero. Y segundo, es una puta farsa que te hagas el salvador del mundo para ignorar los problemas más inmediatos de tu comunidad. Que ignores la pobreza en la que vive tu vecino, que ignores las necesidades que tienen las personas que usan transporte público, que ignores a tu propio gobierno que está haciendo pura pendejada y que solo porque votaste por él sientes que no debes decir nada. Es decir, las protestas por lo grande son una pinche como una falsa careta que implica lo mucho que olvidas los problemas de tu propia localidad. Y eso me parece más pecado que andar quitando gobiernos dictatoriales en Sudamérica. No sé, creo que es más fácil ser una buena persona y no ser un pendejo con el güey que te pide dinero, que probablemente no es que sea un drogadicto, sino que la ha pasado muy mal en la vida. Me parece ignorar a estas personas mucho más cruel, desalmado e hipócrita. Qué bueno el hecho de que creas que protestar por algo que no te está pasando a ti y que te inventes esa mamá de que todo lo que pasa en el mundo nos importa, para fingir que eres una buena persona. Creo que es mucho más fácil ser una buena persona con el que está al lado que con un vato al que no conoces y que nunca vas a ver y que está a muchos kilómetros ahí sufriendo por algo como te lo están contando en las noticias sin que sepas qué está pasando en realidad. Me parece que es hipócrita creerte salvador del mundo si no puedes como salvar tu propia conciencia, ¿no? Y eso. No tienes que ser un intelectual, ni un letrado, ni un güey que hace post sobre Palestina para ser una buena persona, dude. Es lo que digo. Eso. Salud. Ya.